Esta teoría general de sistemas surgió con los trabajos del biólogo austriaco Ludwig von Bertalanffy, publicado entre 1950 y 1986. Esta teoría no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero sí busca producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones para aplicar en la realidad empírica. Esta teoría afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser descritas significativamente en términos de sus elementos separados, sino que se debe comprender los sistemas globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus subsistemas, y se fundamentan en tres premisas básicas, a saber: la primera, los sistemas existen dentro de sistemas; la segunda, los sistemas son abiertos; y la tercera, las funciones de un sistema dependen de su estructura. Y es que básicamente una empresa organizada no flota en el vacío, sino que depende de su ambiente externo. Es parte de sistemas mayores como la industria a la que pertenece, el sistema económico y la sociedad. La empresa toma insumos, los transforma y los devuelve al entorno como productos. Estos insumos se transforman mediante las funciones administrativas de planeación, organización, integración de personal, dirección y control. Sin embargo, hay que hacer una pausa y tenemos que esclarecer qué es el concepto de sistema. Y básicamente un sistema es un conjunto de elementos que se encuentran dinámicamente relacionados entre sí, formando una actividad para alcanzar un objetivo, operando sobre entradas que pueden ser información, energía o materia, y proveyendo salidas que también pueden ser estas mismas, información, energía o materia, pero estas ya procesadas. Los elementos, las relaciones entre ellos y los objetivos o propósitos constituyen los aspectos fundamentales de la definición de un sistema. Este concepto de sistema puede utilizarse tanto para hacer referencia a objetos reales como para entidades abstractas, y es utilizado en diferentes disciplinas como la biología, la informática, la física, la administración, etc. Y es que básicamente nosotros estamos rodeados de sistemas. Por ejemplo, un carro es un sistema, un teléfono celular es un sistema, una pecera, una biblioteca, una galaxia, el átomo, el cerebro humano, un ecosistema, un termómetro, una computadora. La democracia misma es un sistema, el capitalismo, hasta una olla a presión o un reloj es un sistema. Eso sí, existen unos tipos de sistemas que se clasifican de la siguiente manera, según las entidades que los conforman. Pueden haber sistemas reales que cuentan con una entidad material, por ejemplo, una máquina, o pueden haber sistemas conceptuales o ideas que están formados por definiciones, ideas, símbolos, conceptos u otros elementos que no tienen entidad material, por ejemplo, las matemáticas y la filosofía. También está según el intercambio de energía. Hay sistemas abiertos que intercambian materia y energía con el entorno mediante un desarrollo de entrada, proceso y salida, por ejemplo, una célula vegetal. O están los sistemas cerrados, que no tienen intercambio de materia, pero sí energía con el medio ambiente, por ejemplo, una olla a presión. Y por último, los sistemas aislados, que no realizan ningún tipo de intercambio y son muy difíciles de encontrar en su forma pura. También están los sistemas según su origen. Pueden ser sistemas naturales, que existen simplemente por la naturaleza sin necesidad de la intervención humana, por ejemplo, un átomo. O están los sistemas artificiales, que fueron creados por la acción humana para responder a fines sociales, por ejemplo, un ordenador. Entonces, si aplicamos toda esta teoría de los sistemas a la administración, queda claro que esta no funcionará si las partes que la integran no se coordinan entre sí y trabajan de manera mancomunada, y fomentando una gran rapidez de reflejos para procesar las demandas del entorno. Dicho lo cual, se deduce que los comportamientos aislados serían un impedimento insoportable para el buen funcionamiento y eficacia de una empresa o negocio. Clave en todo ello es el rol del gerente de cada una de las secciones o del coordinador general de las mismas. Hernández y Rodríguez señalan que todos los sistemas están inmersos dentro de otro superior, básicamente lo que vimos ahorita con lo de las tres premisas básicas. Entonces se pueden acuñar las categorías de macrosistemas para el sistema inmediatamente contenedor y suprasistemas para el sistema que agrupa a muchos otros, y así sucesivamente se va escalando. Como fondo de lo anterior, se puede interpretar que todo sistema representa una parte de otro, o uno macro o uno supra, dependiendo desde la perspectiva que uno lo analice. Adicionalmente, advierten que en la empresa como sistema se evidencian mínimo 4 elementos fundamentales: insumos, procesos, productos y retroalimentación. Entrada también se puede conocer como insumos o inputs, y esta se refiere a la fuerza o impulso de arranque o de partida del sistema que provee materia, energía o información para la operación del sistema. El sistema recibe entrada, o sea, los inputs o insumos para poder operar. Es todo lo que el sistema importa o recibe desde su mundo externo. Puede constituirse de información, energía y materiales.
son todos aquellos elementos que abastecen el sistema y que resultan susceptibles de transformación con el ánimo de cumplir el objeto misional del sistema. También está el procesador o el proceso, y es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas. El procesador está empeñado en la producción de un resultado y puede representarse por la caja negra. En ella entran los insumos y de ella salen los productos. También está la salida o producto, o también conocido como output, que representa la transformación materializada de los inputs. Es el producto o servicio final con el que la empresa cuenta para dar cumplimiento a su misión. Por medio de la salida, el sistema exporta el resultado de sus operaciones para el ambiente. También está la retroalimentación o retroinformación, o también conocida como feedback, y es un elemento trascendental en los sistemas, dado que se traduce en una suerte de evaluación que puede ser de aceptación, rechazo o apreciación del entorno hacia el mismo sistema. A través del feedback es posible corregir procesos, conceptos, productos o servicios para mejorar el flujo dinámico inter e intrasistémico. La retroacción tiene por objetivo el control, o sea, el estado de un sistema sujeto a un monitor. Este monitor es una función de guía, dirección y acompañamiento. Así, la retroacción es un subsistema planeado para sentir la salida, es decir, registrando su intensidad o calidad y compararla con un estado o criterio preestablecido para mantenerla controlada dentro de aquel estándar o criterio, evitando desviaciones. Hidalberto Schiavenato advierte que el elemento ambiente es distinto en sí mismo y debe interpretarse como uno más, es decir, serían 5 elementos fundamentales para el caso de las organizaciones, pues son interpretadas como sistemas abiertos. El ambiente es el medio que envuelve externamente el sistema. El sistema abierto recibe sus entradas del ambiente, las procesa y efectúa las salidas al ambiente, de tal forma que existen entre ambos sistemas y ambiente una constante interacción. El sistema y el ambiente se encuentran interrelacionados e interdependientes. Para que el sistema sea viable y sobreviva, este debe adaptarse al ambiente por medio de una constante interacción. Así, la viabilidad o supervivencia de un sistema depende de su capacidad para adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y demandas del ámbito externo. El ambiente sirve como fuente de energía, materiales e información al sistema. Como el ambiente cambia continuamente, el proceso de adaptación del sistema debe ser sensitivo y dinámico. Ese enfoque ecológico indica que el ambiente puede ser un recurso para el sistema, como puede también ser una amenaza a su supervivencia. El concepto de sistema abierto es perfectamente aplicable a la organización empresarial. El sistema abierto se caracteriza por un intercambio de transacciones con el ambiente y se conserva constantemente en el mismo estado, a pesar de que la materia y la energía que lo integra se renueva constantemente, lo que podríamos llamar como equilibrio dinámico u homeostasis. Miren, por ejemplo, el organismo humano no puede considerarse una mera aglomeración de elementos separados, más bien es un sistema definido que posee integridad y organización. Así, el sistema abierto, o sea el organismo, recibe influencia del medio ambiente e influye sobre él, alcanzando un estado de equilibrio dinámico en ese medio. El modelo del sistema abierto es un complejo de elementos en interacción e intercambio continuo con el ambiente. Por esa razón, el enfoque sistémico provocó profundas repercusiones en la teoría administrativa. Existen diferencias fundamentales entre los sistemas abiertos, como los sistemas biológicos, sociales, como la célula, la planta, el hombre, la organización, la sociedad, y los sistemas cerrados, como los sistemas físicos, las máquinas, el reloj, entre otros. Y básicamente es que el sistema abierto se encuentra en constante interacción dual con el ambiente. Dual en el sentido que influye en él y también recibe influencia, como lo dijimos ahorita en el ejemplo del organismo, y actúa al mismo tiempo como variable independiente y como variable dependiente del sistema. El sistema cerrado no interactúa con el ambiente. El sistema abierto también tiene la capacidad de crecimiento, cambio, adaptación al ambiente y hasta autorreproducción bajo ciertas condiciones ambientales. El sistema cerrado no tiene esa capacidad, por lo tanto, el estado actual, final o futuro del sistema abierto no es necesaria ni rígidamente condicionado por su estado original o inicial, porque el sistema abierto tiene reversibilidad, mientras el estado actual y futuro o final del sistema cerrado siempre será su estado original o inicial. Y es contingencia del sistema abierto competir con otros sistemas, lo que no ocurre con el sistema cerrado. En suma, el sistema abierto puede entenderse como un conjunto de partes en constante interacción e interdependencia, constituyendo un todo sinérgico. Su todo es mayor que la suma de las partes, orientado hacia determinados propósitos, o sea, una conducta teleológica orientada hacia fines, y que está en permanente relación de interdependencia con el ambiente, es decir, tiene doble capacidad de influenciar el medio externo y ser el influenciado. Desde el punto de vista de Schiavenato, los sistemas abiertos condicionantes de
de las organizaciones presentan las siguientes características. La primera característica es que el comportamiento es probabilístico y no determinista. O sea, esto significa que las organizaciones hacen parte de un sistema macrosocial y como tal mantienen constante dinamismo desde y hacia el entorno. Consecuencia de esto es que su comportamiento no puede ser previsible con exactitud. La segunda característica es que las organizaciones son parte de un sistema social superior complejo. O sea, las partes del sistema organizacional y su todo conforman también parte integral de la sociedad como sistema superior, por lo que adquieren un grado de complejidad indescriptible desde el mero análisis de sus partes. Es preponderante entender el fenómeno desde una perspectiva holística que analiza los sistemas como un todo constituido por subsistemas igual de complejos. La tercera característica es la interdependencia de las partes, que como bien ya lo habíamos mencionado antes, cada parte está no solo interrelacionada, sino que también está interdependiente de las demás, de tal forma que los cambios de una generan grandes efectos sobre las otras. La cuarta característica es la homeostasis, la cual se refiere a la necesidad de encontrar un punto de equilibrio o estabilidad en el que la organización consigue cumplir el requisito de unidireccionalidad, o sea, siempre enfocada en su fin, y el progreso, su avance con respecto al alcance de su fin. En suma, las organizaciones requieren alcanzar equilibrio entre la homeostasis y la adaptabilidad al cambio, que es necesaria para la supervivencia del sistema dentro del entorno cambiante. La quinta característica es la frontera, y es que todos los sistemas tienen límites que demarcan lo que hacen parte de ellos y lo que no, lo clasificable como interno y externo. La sexta característica es la morfogénesis, y es la capacidad intrínseca de las organizaciones para modificarse a sí mismas en su estructura y funcionamiento. Y la sexta característica es la resistencia. Dada su naturaleza abierta, las organizaciones están expuestas a afectaciones externas inevitables, pero sí contrarrestables. Ellas deben tener la capacidad de superar afectaciones y mantener su esencia, sin que ello represente castración al proceso de aprendizaje y adaptabilidad.